Buen día, compañeros, somos el grupo 3. El día de hoy vamos a platicar sobre la NIA 560, hechos posteriores al cierre. Esta norma presenta todas las responsabilidades que tiene un auditor con los hechos sucedidos después de realizar la auditoría de los estados financieros, ya que los estados financieros pueden ser afectados no solo por las evidencias que surgen a la fecha de los estados financieros, sino que también para aquellos que se manifiestan aún después de su desarrollo. Los objetivos, pues el auditor siempre deberá conocer suficiente y apropiada la evidencia de la auditoría de los hechos posteriores que se presenten desde la fecha de los estados financieros a la fecha del dictamen del auditor. Debe verificar si están reflejados de acuerdo con el marco de referencia de esta norma y de la información financiera aplicable. Tenemos 3 momentos que pueden suceder. La primera, pues son los hechos que ocurren a la fecha del dictamen del auditor. El auditor siempre debe diseñar y aplicar todos los procesos necesarios de la auditoría que le permitan identificar los hechos que necesiten ajustes o deban ser revelados en los estados financieros, que se presenten entre la fecha de estados financieros y el dictamen del auditor. Tenemos también los hechos descubiertos por el auditor después de la fecha del dictamen, pero antes de la fecha en que se emitan los estados financieros. Aquí podemos hablar un poquito sobre que la administración siempre le debe de informar al auditor cualquier hecho que pueda afectarles en los estados financieros que se conozcan después y durante la auditoría en el periodo entre la fecha del dictamen y la fecha que se emiten los estados financieros. De esta manera, el auditor deberá estar alerta para comprender junto con la administración todos aquellos sucesos que ocurran en las fechas posteriores del dictamen del auditor que pueden llegar a afectar los estados financieros y se presentan antes de la emisión de los mismos. Tenemos los hechos descubiertos después de que se han emitido ya los estados financieros. Aquí es muy importante saber que el auditor, una vez que se han emitido los estados financieros, no está obligado a realizar ningún procedimiento de auditoría relacionado con ellos. Esto porque, dado el caso en que después de emitidos los estados financieros, se descubren los hechos que fueron del conocimiento del auditor, pero a la fecha del dictamen. El auditor luego deberá discutir este asunto con la administración y ver la forma más apropiada de resolverlo y conversar ya sea con los encargados del gobierno corporativo. Nuestro alcance. La responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. Y los hechos posteriores, pues, son los hechos ocurridos durante el final del periodo y la fecha del dictamen del auditor, además de los hechos que son descubiertos posteriormente a la fecha del dictamen. Muchos marcos de información financiera se refieren específicamente a estos hechos posteriores. Por ejemplo, en NIF Plenas encontramos la norma internacional de contabilidad número 10, mientras que en la NIF para las pymes este tema se encuentra en la sección 32, ambas denominadas como hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Dichos marcos de información financiera nos identifican 2 tipos de hechos de esta naturaleza. Primero, aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían a la fecha de los estados financieros. Estos hechos requieren un ajuste en los estados financieros. Y segundo, aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Estos, por el contrario, no requieren un ajuste, pero sí su correspondiente revelación en los estados financieros para interés de los usuarios, que resulta importante. Los objetivos del auditor como parte de esta norma 560 son 2. Primero, el de obtener evidencia sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y que requieran un ajuste de los estados financieros o su revelación han sido ajustados o revelados adecuadamente en los estados financieros. Y 2, el de poder reaccionar adecuadamente ante los hechos que llegan a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría, ya que es de suma importancia que el auditor conozca cómo reaccionar ante estos hechos que llegan a su conocimiento y que la norma los aborda de manera específica dentro de sus requerimientos, que veremos más adelante.
Continuando, tenemos las definiciones o términos que debemos de conocer para poder comprender esta norma internacional de auditoría 560, dentro de las cuales tenemos la fecha de los estados financieros, que se refiere a la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros, la fecha de aprobación de los estados financieros, que es la fecha en que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas, y en que las personas con reconocida autoridad han aceptado la responsabilidad de estos estados financieros. Luego tenemos la fecha del informe de auditoría, que es la fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros, al momento que ha obtenido toda la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, de la cual extrae las conclusiones para basar su opinión. Y la fecha de publicación de los estados financieros, que es la fecha en que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. Y contamos con una línea del tiempo en la cual podemos ver que se encuentran plasmadas las fechas que son importantes a considerar dentro de esta norma de hechos posteriores al cierre. Como vemos, primeramente está la fecha de los estados financieros, que comúnmente es al cierre del periodo, es decir, al 31 de diciembre del año X. Posteriormente se encuentra una fecha de aprobación de los estados financieros dentro de cada una de las entidades. Seguidamente tenemos la fecha del informe de auditoría, que es la fecha que coloca el auditor al correspondiente informe, como mencionaba anteriormente. Y por último, la fecha de publicación de los estados financieros, los cual es la fecha en que se pone a disposición de terceros, lo que es tanto los estados financieros auditados como el respectivo informe de auditoría emitido por un auditor. Es de esta manera que podemos comprender y ubicarnos en el tiempo cómo se encuentran estas fechas y conocer a continuación cómo debe responder el auditor ante estos sucesos o acontecimientos que pueden presentarse durante el proceso de auditoría. Ahora tenemos acá en pantalla un flujograma de la clasificación de hechos posteriores. Primero debemos de identificar el hecho posterior y si éste proporciona evidencia sobre que la condición existía en la fecha de cierre, sí es necesario ajustar los estados financieros. Por lo tanto, este hecho posterior sí requiere un ajuste. Si no se tenía evidencia sobre la existencia de este hecho en la fecha de cierre, no es necesario ajustar los estados financieros. Por lo tanto, el hecho posterior no requiere ningún ajuste. Ahora, dentro de los requerimientos de la NIA 560, tenemos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Esto dentro del párrafo 6 al 9. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos que requieran un ajuste de los estados financieros. Es importante mencionar que, sin embargo, no se espera que el auditor aplique procedimientos de auditoría adicionales con respecto a cuestiones que los procedimientos aplicados previamente ya han ayudado a obtener conclusiones satisfactorias. También cabe mencionar que el auditor pues aplicará los procedimientos de modo que cubran el periodo comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, o la fecha más cercana posible a esta última. El auditor pues también debe de tener en cuenta su valoración del riesgo al poder determinar la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría. Es importante mencionar que el auditor pues debe de obtener en este caso, información o conocimiento de cualquier procedimiento que establezca la dirección para garantizar que se identifiquen los hechos posteriores al cierre, es decir, qué hace la dirección para poder identificar estos hechos. Una indagación ante la dirección o ante los responsables del gobierno de la entidad sobre si ellos tienen conocimiento de que hayan ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan afectar a los estados financieros, si ellos tienen el conocimiento de estos hechos. También el auditor, como parte de su evaluación de riesgo, pues debe de realizar una lectura de actas, ¿verdad?, de las reuniones que realicen ya sea los propietarios, responsables del gobierno de la entidad o la dirección, celebradas estas reuniones con posterioridad a la fecha de los estados financieros.
Y también es importante, si lo hubiera, ¿verdad?, la lectura de los últimos estados financieros de la entidad, ¿verdad?, los intermedios que fueron elaborados posteriores al cierre, ¿verdad?, si se tuviera estos estados financieros intermedios. El auditor previamente, o en este caso al final de todo este proceso anteriormente mencionado, solicitará a la dirección que proporcionen manifestaciones escritas de acuerdo a lo que establece la NIA 580, de que todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y que deben ser objeto de ajuste o revelación ya han sido ajustados o revelados de manera adecuada. Ahora tenemos del párrafo 10 al 13 hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Este hecho pues es el que ocurre, ¿verdad?, antes de, como bien lo mencionaba, de que sean publicados para, en este caso, para un amplio espectro de usuarios, ¿verdad? El auditor pues no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, si entre las fechas mencionadas anteriormente llega a su conocimiento un hecho que pudiese haberle llevado a rectificar su informe, el auditor discutirá la cuestión con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad, determinará si los estados financieros necesitan ser modificados y, de ser así, ¿verdad?, él indagará sobre el modo en el cual la dirección piensa tratar la cuestión de este hecho posterior. Cabe mencionar que si la dirección modifica los estados financieros, el auditor pues aplicará los procedimientos de auditoría necesarios a las circunstancias. Si ocurrieran en este caso situaciones extraordinarias, por así decirlo, ¿verdad?, el auditor pues en este caso ampliará los procedimientos de auditoría y ayudará en este caso a la elaboración de un nuevo informe. En el caso del nuevo informe pues sobre los estados financieros modificados, la fecha de este nuevo informe no será anterior a la de la aprobación de los estados financieros modificados. Ahora, si la dirección no modificara los estados financieros en circunstancias en las cuales el auditor considera que es necesario hacerlo, entonces el auditor se va a garantizar en este caso por sus medios de dar a conocer que si otras personas tienen acceso a estos estados financieros probablemente no sean muy confiables, ¿verdad? Y si todavía no se ha entregado el informe de auditoría a la entidad, el auditor expresará una opinión modificada como lo requiere la NIA 705. Y como había mencionado con anterioridad, si el informe de auditoría ya se hubiera entregado a la entidad, el auditor pues va a notificar a la dirección o a los responsables de que en este caso no se deben de divulgar los estados financieros a terceros hasta que no se hayan realizado las modificaciones necesarias. Y si la dirección sí los publica sin haber hecho las modificaciones, el auditor pues adoptará las medidas para evitar que se confíe en este informe de auditoría. En el párrafo 14, la norma nos indica que también existen hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de la publicación de los estados financieros. En este caso, el auditor tampoco tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría. Sin embargo, la NIA 720 proporciona al auditor requerimientos y orientaciones para tratar dichos hechos, los cuales pueden afectar la fiabilidad de los estados financieros y que por ende el auditor tenga que rectificar su opinión. En este caso, discutirá la cuestión con la dirección y determinará si los estados financieros necesitan ser modificados, y de ser así, indagará sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión. Según el párrafo 15, si la dirección decide modificar los estados financieros y las disposiciones legales del país lo permiten, el auditor aplicará procedimientos de auditoría necesarios para analizar las modificaciones y revisará las medidas tomadas por la dirección para garantizar que todos los que hayan recibido los estados financieros y el informe de auditoría conozcan los hechos. Luego, el auditor procederá a rectificar y proporcionar un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados, con una fecha posterior al informe anterior. El párrafo 16 requiere que en el nuevo informe de auditoría se agregue un párrafo de énfasis o de otras cuestiones.
que remita a la nota explicativa donde se describa la razón por la que los estados financieros han sido modificados. El párrafo 17 indica que si la dirección y los responsables del gobierno se niegan a informar que los estados financieros y el informe de auditoría son erróneos, el auditor podrá considerar si es adecuado solicitar asesoramiento jurídico para que el dictamen no sea usado como soporte de los estados financieros. Dentro de las normas relacionadas que se aplicarán durante estos hechos está la 570, Empresa en funcionamiento, la cual ayudará al auditor a identificar indicios de que los hechos ocurridos reducen la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. De igual forma, la NIA 580 trata de las manifestaciones escritas que el auditor solicitará a la dirección de los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros. La NIA 700, donde nos indica que el auditor ha considerado el efecto de los hechos y transacciones que han ocurrido hasta la fecha del informe de auditoría. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado. Gracias por su atención.